Vamos a orar en este momento y vamos a iniciar nuestra exposición de hoy. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu cuidado, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, en la iglesia tuya, predicándote, anunciando tus maravillas, tus misericordias, tus bondades, tus perfecciones, Señor. Y nos gozamos en ello y nos alegramos de estar en la comunión. Gracias, Señor, por este día, por la iglesia, por Jair, por Rubiela, por todos mis hermanos que están aquí presentes, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, hablábamos acerca de qué tema. Pues yo acostumbro a predicar libro por libro, pero hoy voy a hacer una predicación temática expositiva, porque vamos a hablar de la sola gracia. Ya en octubre estamos celebrando el mes de la Reforma, y por allá el 31 el Día de la Reforma, Día de la Biblia, y pues siempre es como pertinente poder exaltar nuevamente o resaltar entre la iglesia los lemas o los puntos claves que la Reforma Protestante enarboló para precisamente combatir las herejías, las mentiras del enemigo. Entonces una de ellas es la sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces nosotros hoy vamos a hablar acerca de la sola gracia. Cuando llegué estaba preciso el versículo Efesios capítulo 2, versículo 8, que lo sabemos muy bien. Pero surge un interrogante con ese versículo, porque muchos lo saben, se lo memorizaron, tal vez lo tienen muy en cuenta, pero le restan cierta importancia en la práctica y en el conjunto de toda la teología. Porque la gracia muchas veces la tienen, como la tuvo por allá en el siglo IV Pelagio, en el siglo XVI en la Reforma Arminio y otros personajes que hacían parte de la iglesia, pero que hablaban de que la gracia es necesaria pero no suficiente. La gracia es necesaria, pero no suficiente. La iglesia medieval también, Roma también, los romanistas también hablan de ello. O sea, tú le preguntas a un católico romano y ellos te van a decir, sí, la gracia de Dios en sus saludos, en sus despedidas, en todo utilizan la gracia de Dios. Pero finalmente la tienen como necesaria, pero no suficiente para la salvación. Porque finalmente dicen, hay que hacer esto, hay que hacer las obras, hay que bautizarse, hay que hacer tal cosa. Entonces no termina siendo gracia. Porque la gracia es un favor inmerecido. Es lo que yo no merezco. Dios me da lo que no merezco. En la misericordia Dios no nos da lo que merecemos. Por eso no ejecuta el juicio, esa es misericordia. Y gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, hermanos, para iniciar la exposición de hoy, que quiero que estén muy atentos y me ayuden con sus Biblias, porque no tengo todos los textos copiados, por lo general los copio en mis notas, pero hoy no lo hice. Me van a ayudar ustedes con la escritura. Pero muy bien, vamos por favor a 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 2. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 3. Eso es otro pasaje. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 3. Vamos a leerlo al unísono, iglesia. Amén. ¿Estamos todos en el texto? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con este saludo apostólico, que no está solamente en Corintios. Mira, tengo que Romanos 1:7, Filipenses, Colosenses, inicia con este tipo de saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras cartas universales, como la de Primera de Pedro 1:2, Segunda de Juan 3, Apocalipsis 1:4, también encontramos la gracia en los saludos. Porque la gracia, mis queridos hermanos, es la raíz de la salvación. Es la raíz de la salvación.
Por tanto, es muy importante afirmarla en el saludo. No era formalismo este saludo. No era protocolario. No era cliché. Sino era realmente una afirmación teológica para que la iglesia comprendiera que era una raíz fundamental en nuestra doctrina, en el dogma cristiano. Entonces, este saludo es muy importante, expresa la bendición. Escuchen, las bendiciones o la bendición que solo los hijos de Dios poseen. Solo nosotros lo tenemos, los creyentes. Por eso es un saludo de creyente a creyente. Porque quien no está en la gracia está en ¿qué? En desgracia. Así es. O sea, nosotros éramos desgraciados, sin gracia. Pero ahora el Señor nos ha incluido en su gracia, por su gracia. Y gozamos de la gracia. Y las bendiciones que tenemos hoy es por gracia. Al tener hoy una comunidad, al tener un lugar donde se predica la palabra, es gracia de Dios. Nuestro caminar, hacer, todo lo que tenemos es por gracia de Dios. A veces nos quejamos y a veces decimos, no, pero mire, no me salió este negocio, o no tengo la plena salud, o no estoy en armonía con ciertas situaciones, o el corazoncito no me está funcionando, etcétera. Digo, en los temas sentimentales, y entonces pensamos que no tenemos la bendición. Hermanos, pero nosotros sí somos muy, muy bendecidos, con la plena bendición de Dios. No podemos nosotros quejarnos. Y por eso este sermón en el día de hoy tiene el propósito de que apreciemos la bendición de Dios, que es su gracia. Ustedes lo recuerdan acá constantemente porque ¿a qué iglesia asisten? Salvados por gracia. Entonces que sea un recordatorio siempre de que usted está muy bendecido, de que el pueblo de Dios es muy bendecido porque el Señor nos ha tratado con gracia. Con gracia. Y esta gracia significa un favor inmerecido de Dios. De principio a fin, la gracia es la obra exclusiva de Dios. De principio a fin, la salvación es obra de Dios. No hay mérito en nosotros. La gracia, la sola gracia preserva la verdad que el Señor nuestro Dios es el único Salvador y enfatiza que solo su favor y sus acciones, su obra, están a favor de nosotros hoy. No hay mérito en nosotros. Decir que estamos en la gracia quiere decir que no hay mérito alguno en nosotros. Así que si hay cierta tendencia que es cierta entre nosotros de atribuirnos obras, de atribuirnos méritos, debe ser sacado. No puede haber cabida. Por eso espero que esta exposición muestre que no hay cabida a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, sino más bien sea aplastada en el día de hoy. Y que solo la gloria sea para el Señor. Y que solo la exaltación sea para nuestro Señor Jesucristo, de quien tomamos gracia sobre gracia. Lleno de gracia y de verdad, Jesucristo, nuestro Señor. Qué bendita es la gracia. Qué sublime es la gracia, cantamos nosotros en los himnos cristianos. Sublime gracia. Es la gracia salvadora eficaz para la salvación, hermanos. Y es una gracia eficaz porque aunque el receptor de la gracia, o sea nosotros, quisiéramos resistirnos, y de hecho nos resistimos, terminará en algún momento recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. O sea, a quien Dios ha escogido, a quien Dios ha llamado por su gracia, terminará escogiendo libremente, con un corazón nuevo, confiar en Jesucristo nuestro Señor. Esta gracia es sublime, esta gracia es eficaz, esta gracia es poderosa. La sola gracia fue uno de los principios grandes, rectores de la Reforma protestante frente a la enseñanza medieval. Es
pertinente en nuestros tiempos resaltar nuevamente esta verdad. Es necesario nuevamente abrazar esta verdad y esta doctrina maravillosa. Juan Calvino menciona en las instituciones, dice, la salvación de los hombres no depende de la libre voluntad de ellos, sino del decreto secreto de Dios. Y de la misma manera, no es de las obras de los hombres, sino de la sola gracia de Dios que dependa nuestra elección. Hermanos, hoy veremos 3 aspectos de esta gloriosa verdad en este sermón. Primero, la base de la salvación es por gracia solamente, porque Dios ha establecido un pacto que tiene como base la gracia. Por eso le llamamos pacto de gracia. Segundo, vamos a ver el modo en que la gracia se despliega en nuestra salvación. Y allí contemplaremos cómo Dios salva a nivel individual en las que conocemos doctrinas de la gracia. Y tercero, veremos los modos o los medios ordinarios de la gracia. Cómo se nos suministra a nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Así que comencemos con Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis 3:15, hermanos. Acompáñenme, por favor, en las Escrituras. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Recuerden, estamos en el primer punto. La base de la salvación es por gracia solamente, a través del pacto. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa de gracia. Este se le conoce como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. La primera vez que fue anunciada. Esta es una de las promesas más maravillosas, preciosas y llenas de gracia en las Escrituras. Porque allí marca el punto de inicio de una nueva relación de Dios con el hombre. Ya tenemos que remontarnos porque hubo una relación antes. Dios en su gracia creó todas las cosas y las creó buenas. ¿No es gracia de Dios la creación? Y dio un huerto, gracia de Dios. Y le dio y creó al hombre, varón y hembra los creó, gracia de Dios. Pero también, hermanos, les dio habilidades, les dio cualidades y les dio potestad de gobernar, de sojuzgar. Hizo un trato con ellos. Podían estar en comunión, podían vivir por siempre, podían vivir sin enfermedad, sin perfección, en perfección, sin ningún defecto. Solo tenían una prohibición, solo tenían un determinante de que no podían hacer. Se les dio el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir a Dios, de elegir lo bueno. Y entonces, mis hermanos, toda esa gracia de Dios y ese pacto, ese relacionamiento, porque la altura de Dios es tan sublime que para poder relacionarse con sus criaturas, como Adán y Eva, a pesar de su perfección, debía establecerlo en términos de pacto, de contrato. Si yo, por ejemplo, no pago mi arriendo, pues el contrato tiene una cláusula y obviamente me sacarán. Eso pasa, ¿no? O si yo hago un negocio y establezco un contrato y yo no cumplo, o alguna de las partes no cumple, pues se da por terminado el contrato, con las estipulaciones pues que le hayan puesto al contrato. Eso mismo estableció Dios con el hombre, un contrato, un pacto. Y la estipulación era: tú vas a vivir si obedeces. Tú vas a vivir si haces lo que yo te digo. De este árbol no comerás. ¿Qué pasó con el hombre? Incumplió. Ya sabemos la historia. La serpiente, Eva, Adán, yo no fui, tú fuiste, etcétera. Señor, la mujer que me diste. Incumplieron. Rompieron el trato, rompieron el pacto. Ese era un pacto de obras.
Él viviría si cumplía, pero como no cumplió, entonces la muerte entró. La muerte entró por un hombre. Y debemos contar esta historia que está en Génesis 2 y Génesis 3, porque esto nos ayuda a apreciar la bendición de la gracia de Dios. Y vemos que esta es una historia de gracia, toda la historia de la redención, para que usted esta mañana pueda decir cuánta gracia Dios nos ha dado desde siempre y para siempre. Para que usted salga esta mañana de la congregación bendecido, alegre en su corazón, y viva toda esta semana y toda la vida recordando todo lo que Dios ha hecho. Pues Dios ha dado esto, y aunque incumplieron el contrato, aunque incumplieron ese pacto de obras por el cual ellos vivirían, el Señor les dio por gracia una segunda oportunidad. Pero ya no iba a ser en Adán, sino en la simiente, es decir, en Jesucristo. Por eso Génesis 3:15 anuncia al sustituto perfecto, el postrer Adán. La simiente de la mujer es Jesucristo el Señor, el que derrotaría a la serpiente, la aplastaría, aunque sería herido en el calcañar, advirtiendo que la cruz estaría presente en la vida de nuestro Señor Jesucristo para remover la maldición de la ley. Entonces, hermanos, la gracia de Dios que el Señor muestra a su pueblo surge, hermanos, de una iniciativa para salvarnos del pecado, para Él salvarnos de la caída, de las consecuencias de la caída, de la inutilidad en la que quedó sumido el hombre. Dios nos da gracia. ¿Lo merecíamos? No, pero Él nos da un Salvador perfecto. Él nos da un camino de salvación, el camino, verdad y vida, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ningún pecador, hermanos, puede ahora agradar a Dios en ese pacto de obras. Porque en ese pacto de obras está en Adán y está caído, incapacitado, muerto en sus delitos y pecados. Y a pesar de que haga obras externas de religión, jamás podrá impresionar a Dios. Jamás podrá agradar a Dios. No lo puede hacer en ese convenio, en ese pacto, en ese antiguo pacto. Necesita el nuevo pacto. Necesita estar en Jesucristo. Necesita la intervención pactual de Dios. Por eso el Señor trae ese nuevo pacto. Un pacto de gracia. Un pacto en el cual se haría en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este pacto de gracia, hermanos, anunciado en Génesis 3:15, se desarrollará a lo largo de la historia de las Escrituras, la historia de la redención en varios pactos. A través de toda la Escritura vamos a ver los pactos. Y todos estos pactos hacen parte del pacto de gracia, los que voy a nombrar a continuación. Y cada uno de ellos revela aspectos más relevantes, más concretos, más claros de este pacto de gracia. En cada uno está mostrando la gracia y mostrando a Cristo. Ahora cantábamos, muestra a Cristo. ¿Cómo nos muestra? ¿Esta es mi agua? Sí. ¿Cómo nos muestra el Señor a Cristo? Las Escrituras. Estábamos orando en la canción, ¿no? Y en la adoración. Muestra a Cristo. Acá en la Escritura lo vemos. Y así debería haberlo visto todo el pueblo de Dios. Y así tal vez lo vio el pueblo escogido. Pero vayamos rápidamente por estos pactos. Primero, Génesis 8, versículo 20 y 22. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Primer pacto que vemos aquí, con todas las características. Los pactos tienen unas características, pero lo que quiero hoy notar, para no ampliar, porque el tema es bastante largo, es que el Señor hizo un pacto con Noé. ¿Qué había pasado con Noé? Todos sabemos la historia. La maldad se multiplicó. La gente estaba totalmente desbocada al mal. Y el Señor envió ¿qué? Un diluvio universal. Pero en su soberana elección decidió salvar a Noé y a su familia y a unos animalitos que llegaron al arca. Le dio las instrucciones de construir el arca y que todos subieran al arca y fueran guardados, salvados. Y el Señor los salvó por gracia. Pura gracia, hermanos. Pura gracia. Y luego hace un pacto con Noé, que lo estamos leyendo ahora en el capítulo 8, versículos 20 al 22. ¿Qué dice el Señor? Que no iba a volver a destruir la tierra y que iba a permanecer la humanidad en sus ciclos, en todo lo que había destinado en la creación. Y así ha sido. Y esto lo hizo el Señor por gracia, porque no podemos desligarnos de Génesis 3. ¿Para guardar a quién? A la simiente. O sea, el Señor le da a Noé, a veces, y eso es algo que de pronto tenemos como en dificultad, porque desde los que hemos estado en la iglesia hace tiempos o desde pequeños, muchas veces la historia se da fragmentada. Entonces como que tenemos la historia de Noé, pero como que no hacemos una buena conexión. Pero acá lo que nos está diciendo el Señor es que él por eso hace parte del mismo pacto de gracia, solo que hay unos elementos, como el arca, por ejemplo, que era un tipo de ¿quién? De Cristo, como la familia, que el Señor salva familias, serás salvo tú y toda tu casa, que también hay algunos que entran y disfrutan de esa gracia de Dios, pero que no están y no hacen parte del pueblo de Dios y terminan fuera, como el caso de Cam. O bueno, y otros casos que se dan en los que caminaban bajo la nube, en el fuego, cuando fueron sacados de Egipto, pero perecieron en el desierto, no llegaron a la tierra. Entonces hay algunos que están con nosotros, pero no son de nosotros. En fin, hay muchos elementos que se muestran allí, pero todos pertenecen al trato, al convenio. Y el Señor le muestra un arco iris como señal de ese pacto. Y por eso ese pacto con Noé se llama el pacto de la preservación. Pacto de la preservación. Y es un pacto de gracia. Si alguien dice que no hay elementos de gracia allí, pues no está viendo con el lente correcto. Porque estamos viendo gracia. El Dios santo, 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 no tenía la potestad de destruir toda la humanidad, a pesar de saber que Cam y que aún los descendientes de Noé se volverían nuevamente a la maldad. Porque la maldad siguió en la tierra. Sin embargo, el Señor la preserva. ¿Para qué? Para que su simiente estuviera presente. Pero avancemos, hermanos, en la historia de los pactos. Hay otro pacto que se ve en Génesis capítulo 15 y versículo 6. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es el trato, el convenio ahí en el capítulo 15 y el capítulo 17, pues nos va a mostrar cómo Dios por su gracia escoge a Abraham. ¿Había algo bueno en Abraham? Pues hermanos, no había, porque Abraham estaba en Ur de los Caldeos, era pagano. O sea, no lo escogió por ser una estrella, pues, o un personaje muy prominente. Por gracia lo escogió. Lo llamó, le cambió el nombre. Le dio promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Es decir, que habría un pueblo donde estaría la simiente. Y lo escogió de todos los pueblos. Y le dio promesa, a pesar de que todo iba en contra
del pronóstico de lo que pudiera ser naturalmente. Su edad, la esterilidad de su mujer, la edad de su mujer, todo apuntaba a que no sería posible, mas sin embargo, ¿él qué hizo? Creyó y le fue contado por justicia. Es decir, el Señor le dio la promesa y el Señor le dio el creer. Ya veremos, como estabas leyendo en Efesios 2:8, que la fe es un don de Dios para que creamos. Y el Señor escogió a Abraham y hizo un pacto con Abraham, un pacto donde le llamamos pacto de fe y justicia, porque por esa fe le fue imputada justicia a Abraham. O sea, Abraham fue contado como justo, fue tomado por justo. ¿Hizo algo? No, creyó, confió en él, puso su confianza. Y esto es por pura gracia, hermanos. Si no hubiese habido gracia, Abraham no estuviera ni siquiera en el panorama. Estuviera ya en Ur de los Caldeos entre los ídolos, pero lo escogió, lo sacó, lo llamó. Le dio promesa y le dio el creer. Así que no hubo ningún mérito humano en esta historia con Abraham y en este pacto hecho con Abraham, que el Señor mismo se comprometió en cumplir. Abraham, yo creo que cuando estuvimos viendo el panorama bíblico hablé acerca del momento en el cual Abraham partió los animalitos para hacer la ofrenda, el holocausto, que era típico, como leímos en Génesis 8, de cuando se hacía un pacto. O sea, cuando se hace un pacto ahora en la actualidad, ahora yo hice un contrato esta semana, el contrato, ¿qué es lo usual? ¿Qué hacemos? Vamos a la notaría y firmamos, etc. En ese tiempo, hacer un pacto implicaba hacer un altarcito con piedras, colocar un animalito, partirlo por la mitad, luego que derramara sangre y que significara de que si alguno incumplía ese pacto, le pasara lo que le pasaba al animal. Y eso mismo hizo Abraham, ¿cierto? Por orden del Señor, haga el altar, el holocausto. Él partió los animales, se cansó, se quedó dormido y luego vio la antorcha paseándose por la mitad. Y esa antorcha, eso era la presencia misma del Señor allí, diciendo, me va a pasar a mí lo que le pasó a estos animalitos, porque yo voy a cumplir por ti. Y tú no vas a hacer nada, yo lo voy a hacer todo. No hay mérito humano, es un pacto de gracia. Y estamos dentro de ese pacto. Y somos de Abraham, de la familia de Abraham. Somos contados en él. Ya no hay judío, ni griego, sino todos los que creemos y confiamos en Cristo somos de este linaje, de esta familia. Y entonces ese pacto le llamamos el pacto de fe y de justicia, porque por solo creer le fue imputada la justicia de Cristo. Nadie sin la justicia de Cristo será aceptado por el Padre, porque Él es justísimo. No solo es justo, es justísimo. Algo que siempre caracterizó los escritos, las formas de referirse a Dios en sus atributos es colocar en plural las perfecciones de Dios, las justicias de Dios. ¿Por qué? Porque son tan grandes, tan superlativas que nosotros no alcanzamos ni siquiera a dimensionarlo. Y Él es santo, 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 justísimo. Todas las justicias, todas las perfecciones están en Él. Por tanto, nosotros no podemos igualar ello, no podemos alcanzar, solo por medio de la fe. Solo por la obra del Señor, para recibir la justicia de Cristo y poder ser agradables al Padre y ser recibidos por el Padre. Pero sigamos avanzando, hermanos, porque encontramos en las Escrituras otro pacto. Y es el que se hace con Moisés. Le llamamos el pacto de la ley. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. En Deuteronomio capítulo 5 y versículo 6 nos dice la Escritura que hay una antesala a la entrega de la ley.
Mire lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, el Señor le está diciendo, yo soy tu Salvador, aún antes de darle la ley. Ahí sigue la ley. O sea, ¿qué vino primero? La salvación. Entonces, ¿para qué les dio la ley? ¿Y qué pacto hizo allí en Sinaí, en el Sinaí? Pues hermanos, es un pacto de la ley, de gracia también. O sea, tiene gracia. Claro, los que viven bajo esa ley y desprecian esta gracia están viviendo en las obras y en el pacto de las obras. Por eso Gálatas habla de que la ley jamás nos va a poder salvar y sabemos que por medio de la ley no vamos a poder ser salvos, porque la ley como tal no nos permite hacer los méritos suficientes para la salvación. Entonces Dios les da la ley, pero después de decirles que Él es el Salvador y que por gracia los ha salvado. Entonces, ¿para qué es la ley? Vuelvo y pregunto. La ley allí es para regular el pueblo donde va a venir la simiente. Si no hubiese ley, como dirían coloquialmente, estarían de las mechas. Se matarían unos a otros. Se destruirían como pueblo, se mezclarían con otros pueblos y jamás se hubiese cumplido el plan redentor. Pero da la ley para preservar. Da la ley, hermanos, para santificar al pueblo. Da la ley el Señor para mostrar la pecaminosidad del pueblo y la insuficiencia de nuestros hechos y nuestros actos para relacionarnos con Dios. O sea, la incapacidad meritoria que tenemos de poder acceder a Dios. Da la ley para llevarnos a la simiente, a Cristo, al sustituto, para llevarnos al Señor, el Salvador nuestro. Por eso, más adelante, Pablo recuerda que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Nos puso a alguien, como en la antigua Grecia, para llevar al paidagogo, o sea, a la palabra, para llevarnos a Cristo Jesús. El ayo era un ayudante que tomaba de la mano al niño y lo llevaba a donde el maestro. Y esto el Señor da con la ley. Por eso la ley es también gracia. Claro, si usted la toma la ley como tengo que cumplir para hacer méritos para la salvación, entonces está muerto. Está en la carne, está en el pacto de obras, porque está intentando hacer por sus méritos la salvación. Pero, ¿qué nos muestra el Señor? Sola gracia. Sola gracia en la ley. Es un pacto especial. Ahora, mis queridos hermanos, también encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, vayamos a 2 de Samuel, otro pacto. 2 de Samuel, capítulo 7. Y vamos al versículo 15 al 16. Miren el Señor cómo hace la promesa y su pacto. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le llamamos el pacto real o el pacto davídico, porque es un pacto hecho con la casa de David, donde la simiente prometida en Génesis 3:15, y que ya hemos visto cómo se ha desarrollado a lo largo del Testamento Antiguo, cómo es prometida para la salvación y que vendría por David. Y allí hay gracia absoluta, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era la promesa del pacto de que Dios pondría un corazón nuevo, y ya lo vamos a ver. O sea, el corazón que tenía David conforme a Dios era porque Dios se lo había dado. Y es el mismo corazón que pone en los creyentes. Porque David, vamos a ver la historia. Primero, por gracia lo escogió. ¿Se merecía David ser rey? Tal vez habrían muchos otros hombres más corpulentos, mejor capacitados intelectual, física, para la guerra, etcétera, que David. Los mismos hermanos eran de mejores cualidades que David.
Sin embargo, el Señor escogió a David por gracia solamente. Sola gracia. Pero afirmarle el trono, cuando las promesas apuntaban y a todos los reyes que el que hiciera lo malo lo cortaba, sin embargo le mantuvo la promesa. No fue en Salomón, fue en el linaje, en la raíz de David. Es decir, en la simiente, en Cristo Jesús. De la casa de David. José y María eran de la casa de David. Y él se sentó para siempre a la diestra del Padre. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. Entonces acá vemos el cumplimiento del pacto con David por pura gracia. ¿Merecía David esto? No, pecó horriblemente. Adulteró, engañó, asesinó, etcétera, etcétera, y todo lo que se deriva de ahí por su posición. Todos los delitos. Un abogado podría saber qué delitos se le pueden imputar a este joven David. Pero el Señor, por su gracia, le hizo firme la promesa. Entonces, derrumba cualquier posibilidad de enorgullecerse, de enaltecerse y decir, por mis méritos, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no por él, sino porque Dios le había dado esta gracia especial. Pero vayamos a Jeremías capítulo 31 y versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Cuando dice que invalidaron su pacto, fue que permanecieron en el pacto de las obras, tratando de con sus méritos ser, y con el cumplimiento de la ley, ser agradables a Dios. Incumplieron ese pacto. Y luego dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué pacto, ¿no? Miren esto, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de David después de aquellos días, dice Jehová. Es un pacto nuevo. Es un pacto nuevo, mis queridos hermanos, que les dice que va a ser no como el antiguo, sino como el nuevo. ¿Quién nos recuerda que cumplió este pacto? Jesucristo. Acuérdense de la Santa Cena. Por eso el sacramento de la cena es tan especial, porque es un recordatorio del cumplimiento del pacto. ¿Quién cumple el pacto? Cristo Jesús. Anunciado, ejecutado, desplegado progresivamente en la historia de la redención hasta el cumplimiento en Cristo Jesús. Este es el pacto nuevo y eterno. ¿Hecho en qué? En mi sangre. Y tengan este recordatorio. Porque lo hago para remisión de los pecados. Es decir, para ponernos en paz con Dios, para que la justicia de Cristo estuviese en nosotros. Y ahí se cumple el nuevo pacto. Es un pacto de gracia totalmente, hermanos. ¿Merecíamos que Cristo muriera por nosotros? ¿Merecíamos que el Señor Jesucristo, bendito, la simiente, fuera herida en su calcañar con una muerte horrenda en la cruz? ¿Merecíamos que su sangre preciosa fuese derramada por nosotros para expiación de nuestro pecado? No lo merecíamos. ¿Merecíamos que Él ocupara el lugar nuestro? ¿Que recibiera y absorbiera la ira de Dios? ¿Que fuera maldito? Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Aunque la muerte después no lo pudo retener y la maldición no lo pudo alcanzar. Pero Él cargar por nosotros el pecado y darnos la justicia. Que usted sea llamado justo. Que yo pueda decirle hoy, santos de Dios. Y no porque tuvieran carita de San Martín de Porres. De ninguna manera. Ni porque con nuestros hechos fuéramos tan santos, entre comillas. Sino por la santidad de Dios, por el mérito de Cristo. Por eso hablamos de una muerte vicaria, es decir, en lugar nuestro.
porque Él absorbe la ira de Dios, se le es imputado nuestro pecado, es decir, puesto a la cuenta de Él. Pero Él en cambio nos da a todos los que confiamos la fe y nos da la gracia abundante y nos da su justicia y nos da su paz. Por eso el saludo, gracia y paz. Porque la paz es consecuencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no hay ninguna condenación para nosotros. ¿No está usted bendecido, hermanos? Que el acusador de usted de día y de noche, Satanás, ya no tenga ningún poder de acusarle. Hermanos, es maravillosa este evangelio. Es poderoso, glorioso, mis queridos hermanos. Éramos culpables, éramos hostiles, éramos enemigos, estábamos lejanos, estábamos en tinieblas, éramos inútiles. Sin embargo, el Señor nos restauró. Y ahora somos sus hijos, ahora somos sus amigos, ahora somos sus siervos, ahora somos sus amados, ahora somos su pueblo, ahora somos real sacerdocio, nación santa. Por gracia. Él nos ha salvado. Miren la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Ahora somos herederos juntamente con Cristo. Hermanos, qué maravillosa verdad. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted mira las reprensiones más fuertes que hay en la Biblia contra alguna persona o grupo especial es contra los fariseos. Y los fariseos guardaban la ley, se esforzaban, hacían obras externas y con ello creían estar en paz con Dios. Sin embargo, el Señor les dice hipócritas, porque ellos debían conocer esto que hemos resumido en estos pocos minutos esta mañana. Ellos debían haber visto en la historia de la redención el pacto de gracia y no lo vieron. Continuaron en sus obras. Y aún hoy hay muchos así, hipócritamente relacionándose con Dios y creyendo en el autoengaño que están bien con Dios. Si usted está creyendo en sus méritos, está lejos de Dios todavía. Por eso necesita hoy venir en fe, en arrepentimiento y fe. Arrepentido. Señor, no soy yo, eres tú. No es mi obra, es tu obra. No fue mi oración de fe o decisión de fe, sino fuiste tú que me encontraste. Estaba muerto y ahora vivo. Por eso vamos a ver los modos en que la gracia se despliega para salvación. Las doctrinas de la gracia, vamos a verlas rápidamente, pero para que veamos, recordemos la gracia que hay en ello. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver el orden de la salvación. Lo que los teólogos en la Reforma llamaron el ordo salutis. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el orden de la salvación. Ordo salutis. Antes tenemos el versículo que todos quieren, pero que es solo para nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es para los creyentes, hermano. Porque todo está contribuyendo ¿para qué? Para la salvación. Si usted mira, lo que sigue es explicar qué es la salvación. O sea, que todas las circunstancias en la providencia del Señor nos guiaron a encontrarnos en la gracia del Señor y la salvación. Entonces, a los que antes conoció, también predestinó. ¿Hay gracia en la predestinación? Totalmente, hermanos.
Él nos predestinó. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y Efesios 1 también nos dice, fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos eligió, le llamamos la elección incondicional. Se le pone ese apellido incondicional para que recordemos que no había ninguna condición, ningún mérito. No es porque fulanito o sultanito eran buenas personas. No existe eso. No existe ello. Si alguien hace una buena obra es por Dios. Y porque Dios le ha puesto allí a caminar en ellas de antemano. Hoy podemos hablar de bellas personas entre nosotros por la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y entonces nos apreciamos entre nuestros hermanos. Y decimos cuán bella persona es, cuán amable, cuán dulce, cuán servicial es por la gracia de Dios. Debemos ver ello en ellos siempre, porque a veces pensamos que la salvación se puede ganar por esos méritos. Con alguien hablé y hablaba de su abuelita, una linda señora ya mayor, con su cabellito blanco, pero nunca quiso al Señor. Siempre estuvo en sus cuestiones religiosas. De hecho, las últimas ofrendas las dio a la iglesia romanista por temas de indulgencia. O sea, tenía su conocimiento. Bueno, solo Dios sabe si va a ser salvo. Pero la persona que era la nieta creyente dijo, yo creo que mi abuelita se salva. Ella era muy linda con todos. Eso es un error. Podría decir más bien, espero que mi abuelita haya sido salvo por la gracia del Señor. No él lo merecía, pero ahí está. Pero ponemos de una vez la obra. Y no, hermanos, en la predestinación nos enseña el Señor que no es por lo que haya en nosotros. Algunos cristianos, para poder conciliar el tema de la predestinación, dicen es que Dios prevé. O tiene algo que se llama la presciencia, es decir, Él sabe que usted va a recibirlo. Él sabe que usted en el futuro se va a portar bien. Él sabe que usted en el futuro le va a servir. Esto no es así. Por eso dice en este versículo, a los que antes conoció, es decir, determinó, decreto eterno, escogió. Él de su libre voluntad. Nadie intervino en su decisión. Soberanamente, porque Dios es soberano, totalmente escogió, dijo, usted, va a ser de los míos. Y nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó. Allí hay gracia, hermanos, totalmente. ¿Habíamos hecho algo bueno? Nada. Nada. Sin embargo, esto nos da seguridad, hermanos. Nos da seguridad. Y como dice en el versículo 39, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Nada. Si Él nos escogió, ¿estamos seguros en la salvación? Es por gracia. Pero continuemos con estas doctrinas de la gracia. Después el Ordo Salutis nos dice, a los que conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, ¿qué pasa, hermanos? Lo que llamamos el llamamiento eficaz. Pero si estábamos muertos en delitos y pecados, el ser llamados es gracia de Dios. Llamamos a esta doctrina el llamamiento eficaz, porque es la voz de Dios llamando a un muerto. Nuestra condición es que estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, el Señor nos tuvo que regenerar, hacer nacer de nuevo, darnos vida nuevamente. ¿Podíamos decidir por el Señor? No. A no ser que Él interviniera y nos diera vida nuevamente. Gracia de Dios, sola gracia. No hay nada en nosotros que pudiéramos hacer para decidir por Cristo o aceptar a Cristo. Si aceptamos a Cristo, si abrazamos a Cristo, si abrazamos esta verdad es porque Él nos dio vida.
cumple el pacto de Ezequiel 36, Jeremías también, el que leímos, donde Él nos daría, Jeremías 31, un corazón nuevo. De lo contrario, no podríamos ir al Señor. Es lo que el Señor nos dice en su verdad, en su palabra. Entonces, la salvación, desde que nos conoce, nos predestina, nos llama, es por pura gracia. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, nadie puede venir si el Padre no le trae. Nadie. Si el Padre no le trae. Ahora, Ezequiel 36, 26 nos dice, yo les daré corazón nuevo y espíritu nuevo. Si creemos es porque Dios primero obró en nosotros. Ahora, luego dice, ayúdenme a mirar en el versículo 30, y a los que llamó, a estos también que justificó. Somos declarados justos, Tito 3:7, gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente por su gracia. Segunda de Corintios 5:21, la justicia de Cristo nos es imputada. Tito 3:7, justificados por su gracia, herederos según la esperanza de vida eterna. Fuimos justificados gratuitamente por el Señor, hermanos. Así que no cargues con la culpa del pecado, ya fuiste declarado justo en Cristo Jesús. Ya no vivimos bajo condenación. Nuestra identidad no depende de nuestro pecado pasado, sino de la justicia de Cristo imputada para nosotros, hermanos. Ahora, la gracia de la santificación, porque dice que a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? Es cuando el Señor nos va a transformar de este cuerpo corrupto, será transformado. O si estamos muertos en los huesitos allá o en las cenizas allá, el Señor las levantará y nos dará un cuerpo glorificado como el cuerpo que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Cuándo será esto? Al final del tiempo, cuando Cristo regrese, cuando suene la trompeta. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, entonces seremos levantados, seremos glorificados y reunidos con el Señor para siempre. Pero mientras ocurre esta glorificación, algo pasa con nuestros cuerpos. Y es que todavía son proclives ¿a qué? A pecar. Todavía son proclives a ir a buscar lo malo. A decir, hoy no voy a la iglesia, más bien voy dentro de 8 días, mejor me quedo acostadito, etcétera, etcétera. O escoger el mal camino. Hay cosas que ocurren en nuestras vidas con las cuales todavía batallamos. Y mientras eso ocurre, el Señor está obrando por su gracia la santificación. Nosotros somos, hermanos, creyentes de que la salvación ha intervenido solamente el Señor. Y a eso le conocemos como el monergismo, o sea, la intervención de solamente Dios. La obra de Dios. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Y en la santificación somos sinergistas, es decir, que hay una responsabilidad nuestra. O sea, nosotros debemos actuar, porque el Señor ya nos ha dotado para actuar. Es decir, debemos mortificar la carne, debemos decir no al pecado, debemos juntarnos con los que nos van a ayudar y no con los que nos van a hundir. Debemos buscar siempre la disciplina cristiana para poder nosotros vivir una vida santa, una vida, hermanos, que sea conducente a ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es la santificación. Pero el Señor, por su gracia, también está obrando santificación en nosotros. Porque el Señor nos ha dejado a los hermanos, nos ha dejado la iglesia, nos ha dejado la palabra, nos ha dejado el Espíritu Santo, no estamos solos, para que nuestras vidas no sean al pecado, sino que vayan creciendo cada día y seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y miren esta promesa, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Nos dice el Señor que Él es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Por qué? Porque nos ha dado un corazón nuevo.
y ha puesto en nosotros entonces un deseo nuevo. Porque o sea, así como usted tiene el deseo de pronto para no hacer, también Dios le pone la inquietud. No, yo debo ir a la iglesia. No, yo debo levantarme a orar. No, yo no debo hablar más así, etcétera. Todas las cosas que vamos experimentando día a día, hermanos, los verdaderos hijos del Señor. ¿Por qué? Juan 17:17 nos muestra que el Señor oró por nosotros. Y esto es gracia, imagínense, hermanos. Dice el Señor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dígame si no es gracia preciosa, que nuestro Señor Jesucristo, arquitecto de toda la creación, por quien fue creado todas las cosas, y sin Él nada de las cosas que hay existen, esté orando por ti, por ti, por ti, por mí. Es algo especial, maravilloso, y eso es gracia de Dios. ¿Lo merecíamos? Que el santo Hijo de Dios ore por un pecador como yo, pero Él lo está haciendo. Porque la voluntad de Él es nuestra santificación, 1 Tesalonicenses 4:3. Y porque Él nos ha puesto de que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Así que su gracia nos enseña a vivir en obediencia. Así que su gracia nos impulsa a vivir en santidad. Así que su gracia nos lleva, hermanos, a estar agradecidos con el Señor, a apreciar la bendición y a rechazar el pecado. Hermanos, y el Señor nos da otra promesa muy bella por gracia de Dios. Juan capítulo 10. Vayamos por favor. Juan capítulo 10. Versículos 28 y 29. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escuche, por su gracia permaneceremos, y es la perseverancia de los santos. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, seguridad. Nuestra seguridad no descansa en nuestras fuerzas y en nuestra perseverancia, sino en la perseverancia de Dios en cada uno de nosotros. En la gracia de Dios que preserva a su pueblo, hermano. Descanse con esperanza, porque la gracia que lo salvó es la misma gracia que lo guardará hasta el fin. Vivimos por gracia. Fuimos salvos por gracia, salvados por gracia, vivimos por gracia. Y permaneceremos por la gracia de Dios. Amén. Hermanos, y para finalizar, aquí no voy a desplegar tanto, porque sé que algunos me pueden estar diciendo, ¿a qué horas va a acabar? Bueno, está bien, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a ver allí 4 elementos ordinarios, le llamamos así ordinarios porque lo extraordinario lo acabamos de ver. La elección, el llamamiento, la justificación, la glorificación, el pacto de gracia en el cual está incluido la salvación del pueblo y el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver los medios ordinarios. Le llamamos ordinarios no porque sean malos, porque a veces tenemos el concepto de que, ay no, usted compró eso es ordinario, y eso sí, que es malo. No, acá le llamamos en teología medios ordinarios porque son medios que no se diferencian de los medios extraordinarios del Señor, que son poderosos. Entonces, por eso le llamamos medios ordinarios. Bueno, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra del Señor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá vamos a ver estos medios que son de gracia. Ya los estaba mencionando ahora. Pero el primero que se menciona de acuerdo a la Escritura, en este capítulo 2 y versículo 42, ¿cuál es?
Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor. O sea, la palabra de Dios es gracia de Dios para nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra? Dice un himno que cantamos, Santa, y lo cantamos mucho en octubre porque es el mes de la... Santa Biblia, sé que por Cristo reinaré. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices quién soy, de dónde vine y a dónde voy. La Biblia, hermanos. Ahí está la voluntad del Señor. Ahí está. Cristo nos es revelado en las Escrituras. Es gracia de Dios. Gracias a Dios que haya sido traducida y que sea tan traducida. Gracias a Dios que haya sido preservada y persevere a lo largo del tiempo a pesar de los enemigos. Usted tiene un tesoro aquí. Eres un tesoro aquí. La Biblia, hermanos, es gracia de Dios para nosotros. Apréciela y adore al Señor por esa gracia tan maravillosa. Siguiente, versículo 42. En la doctrina de los apóstoles, bueno, cuando la doctrina de los apóstoles es porque la Biblia está compuesta del Antiguo Testamento, los profetas, y del Nuevo Testamento, los apóstoles, inspirados por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Divinamente inspirados. El Espíritu Santo apartó santos hombres de Dios para que hablaran la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice que somos regenerados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gracia de Dios para la santificación de su pueblo. Y porque a través de la palabra viene la fe. La fe no viene porque le ponga la mano acá. Muy bien. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Quiere crecer en fe? ¿Quiere tener más fe? Escuche la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que tenemos más contacto con la palabra, crece más nuestra confianza en el Señor porque lo conocemos más. Siguiente elemento que hay allí. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia, hermanos. La comunidad. La congregación. Los hermanos, la iglesia local es un medio de gracia. No la desprecien. Cuídela. Ámela. Trabaje en ella. Persevere en ella. ¿Por qué? Porque es un medio de la gracia de Dios. Tener una iglesia local en nuestro barrio, en nuestra localidad, es gracia de Dios. Muchos sufren esto, aunque Dios por su gracia les lleva también la palabra y los congrega y los reúne. Pero nosotros gozamos de esta bendición en abundancia. Entonces la iglesia, una bendición grande para nosotros. ¿Qué más sigue allí? En el partimiento del pan, los sacramentos. La Santa Cena y el bautismo, las dos ordenanzas que Dios dejó, no más. Son santos, sacros. ¿Por qué? No son como los de Roma. Cuando decimos sacramentos no son los de Roma, sino son los que el Señor ordenó. La Santa Cena y el bautismo. Porque allí nos recuerda la obra de Cristo. Porque allí nos recuerda la salvación de que ahora estamos en Cristo. De que ahora pertenecemos al Señor. De que ya no somos esos pecadores hostiles, lejanos, sino que ahora estamos cerca al Señor. Entonces es un medio de gracia que el Señor ha dejado por eso hay que celebrarlo regularmente. Y finalmente, las oraciones. La oración es gracia, medio de gracia tremendo. ¿Nos sentimos desanimados? Oramos. ¿Sentimos contentos? Oramos dando gracias. El hermano está en necesidad, oramos. Nos comunicamos con Dios, gracias a Dios. Por eso nos dice que entremos confiadamente al trono para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? De la oración. El velo se ha rasgado, hermano, ahora puede orar usted tranquilamente. Con reverencia. En el nombre de Cristo. Bueno, y con todos los elementos, pero pues ya voy a dejar hasta ahí.
Oremos, hermanos. Sea usted, aprecie usted bendición. Pero, hermanos, no, gloria al Señor, hermanos, porque la gracia de Dios es magnífica, maravillosa gracia. Padre, gracias por este tiempo, por la palabra, por mis hermanos, por la iglesia Salvados por Gracia, por la iglesia tuya, Señor Jesucristo, en todo el mundo. Padre, que podamos apreciar la gracia, que podamos celebrar la gracia tuya, Señor, y que podamos sentirnos bendecidos, alegres en el corazón. Que esta verdad disipe todo manto de duda, que esta verdad disipe, Señor bendito, todo temor. Que esta verdad, Señor, de tu gracia magnífica, maravillosa, de esta sola gracia nuestra salvación disipe, oh Dios eterno, toda tristeza y traigas, Señor, alegría a nuestro corazón, paz abundante, Señor, gozo. Y Padre, podamos anunciarlo, cantarlo, Señor. Éramos débiles, estábamos perdidos, estábamos lejos, pero tú nos hallaste, nos rescataste, nos uniste a tu pueblo, nos diste parte en tu reino, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, bendita tu gracia, bendita tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga.